Hola, hola, ¿cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Estamos un poquito más abrigados porque ya el clima ha cambiado, pero los que no cambian siempre son los seguidores, hay que nos ven. Muchas gracias. A la gente que nos sigue le mandamos muchos saludos. Y también les comentamos que hoy día vamos a hablar con Grace. Con Grace vamos a tratar un tema de los desastres naturales, emergencias, etcétera. Así que ahí ya se va conectando Grace, hablando de desastres, ¿sí? Ya, perfecto. Hola Grace, ¿cómo estás? Hola Javier, bien, ¿y tú? Bien, bien, no te veo todavía, la cámara está cargando, pero ahí vamos. Ya, yo a ti sí. Ya, dame un segundo que ahora cambió un poquito. Ya, ¿me ves? Sí. Ya, perfecto. Yo no te veo, pero déjame revisarla acá por otro dispositivo que tengo conectado para ver cómo vamos. Eh, ya no, te ves súper bien, no te preocupes. Ya, Te veo de verde, ¿sí? perfecto. ¿Cómo está Grace? ¿Cómo te ha ido? Bien, en la casa, bueno, Semana Santa, fin de semana largo, así que todo tranqui. Perfecto, ahí se me activó tu cámara, ahora sí te puedo ver con todo. Dame un Súper. segundo que estoy tratando de acomodar esto lo mejor posible. Eh, Hoy día, como le decía a la gente, vamos a hablar sobre los desastres naturales. Ujú. Ustedes dirán, pero ¿por qué, Javier, si cuando me conecto a otros podcasts hablan de salud, hablan de otras cosas? Bueno, esto es algo distinto, sí. Y vamos a hablar sobre estos temas, la experiencia de Grace que ha tenido en todo este contexto y también eso, sí, así que empezamos a hablar a la gente que se va conectando, a los seguidores de Grace, a los seguidores del Geronto Javier. Ahí le mandamos un saludo a Leandro, que siempre está con nosotros, y a Francisca Salazar. Muchas gracias. Francisca, una amiga, sí, kinesióloga, excelente profesional y amiga. Per- Perfecto, gracias Francisca. Ahí te pedimos que nos puedas seguir igual, igual que Leandro pueda seguir a Grace, y así nos ayudamos mutuamente. Para empezar, Grace, me gustaría que te presentaras para que la gente te conozca, por favor. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Grace Molina Pimentel, soy asistente social de profesión. Ya llevo unos añitos trabajando en el sector salud y enfocándome principalmente en salud mental. Eh, por eso que te escribí, para ser parte de este podcast, porque es importante también recalcar que la salud mental abarca a todas las personas, y entre ellas a las personas mayores, y en el contexto de emergencias en el que yo me he desenvuelto o he tenido experiencia, es en el tema incendios, en el caso de Ya, desastre, ¿ya? Solamente claro. incendios, no he tenido experiencias como en otros desastres naturales, que nosotros somos un país súper acontecido, terremotos, aluviones, en fin. Lo que pasa, pasa en Chile, como que increíble. Sí. Sí. Eso, soy mamá de un Buenísimo. hijo, de un adolescente. En estos momentos estoy esperando ingresar nuevamente a los convenios de salud mental. No soy una experta ni me especializo en personas mayores, pero por el tema de los incendios, finalmente uno tiene que abarcar a toda la población, en todos los rangos etarios. Y es ahí donde hay como caracteres o cosas que uno va como observando. Claro. Y tú nos acompañas desde Viña del Mar, ¿cierto, Grace? Sí, Viña del Mar Forestal. ¿Mucho frío por allá a esta hora o no tanto? No, nada, ¿No? mucho viento, sí, porque yo vivo en los altos de Forestal, muy arriba. Ya, Así que hay harto perfecto. viento por acá. Perfecto. Viento que cuando hay incendios es como lo principal, ¿sí? Sí, sí. Complejo.
Sí, es súper complejo. De hecho, yo estuve a punto de ser una damnificada en el incendio del 2022 que abarcó el sector de Forestal y Nueva Aurora. Y bueno, acá en el sector salvamos porque el viento cambió de dirección y se devolvió finalmente hacia abajo y abarcó parte de la Quinta Vergara. Wow, wow. Tú has Ujú. vivido dos incendios, ¿no es cierto? Sí, he Grandes. trabajado en dos incendios. El primero, el que te estoy comentando ahora, el del incendio del 2022 que abarcó el sector de Forestal y Nueva Aurora y varias hectáreas de bosque, bueno, el nativo, el caucao, el cancán. Así que, bueno, yo tenía una experiencia muy corta con el incendio en la Seremi de Salud, que me desempeñé como facilitadora comunitaria. Cuando fue este incendio, a nosotros nos solicitaron ayudar y estuvimos haciendo ahí un trabajo y yo estuve en un tema más administrativo Ya, que en terreno. ya, Finalmente yo salgo de la Seremi y eventualmente me contactan de la corporación Blanca Quirós y empiezo a trabajar con las personas afectadas del incendio en dupla. Yo soy asistente social y trabajé con una psicóloga. Y nos ya, tocó obviamente hacer terreno y derivar a las personas a los centros de salud respectivos, que en ese año me tocó trabajar en el CESFAM Brígida Zavala. ya. Perfecto, perfecto. Todo esto en el sector de Viña del Mar. Sí, Sí, lo que pasa es que es dependiendo de la población, de lo que abarcó el incendio y de las personas afectadas donde estaban inscritas en sus centros de salud. Entonces ahí hubieron tres duplas que nos dividimos en tres centros, que era el CESFAM de Nueva Aurora, el CESFAM Brigida Zavala y el CESFAM Marcos Maldonado, donde la mayor cantidad de las personas estaba concentrada y adhería a esos centros de salud. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros dábamos atención psicosocial a las personas afectadas, las derivábamos. Bueno, también hay que recalcar que en ese incendio hubieron dos personas fallecidas, entre ellas una persona mayor que lamentablemente estaba en una condición postrada. ya. La otra persona no recuerdo muy bien si era una persona, bueno, la otra persona fue una persona adulta también la que falleció. Pero claro, ahí hubieran dos víctimas fatales. Claro, claro. Eh, para la gente que se va conectando, vamos a estar hablando de estos temas de desastres naturales y cómo se vinculan con las personas mayores, pero en general con las personas de todas las edades, porque estamos claros Sí, que si hay un incendio no discrimina, ¿sí? Eh, exactamente. Te quiero preguntar por antes de tu experiencia como profesional, porque igual uno es ser humano, ¿sí? Y a veces uno está como muy en el perfil de yo profesional, tengo que hacer esto con ciertas personas, uno está muy metido en el trabajo y la gente es bueno igual que lo sepa que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Somos personas principalmente. Y te quería preguntar por tus experiencias previas a esos dos acontecimientos grandes. ¿Cómo viviste el tema de los terremotos, los incendios? ¿Te tocó como colaborar como desde el voluntariado muchas veces? O tal vez no era tema para ti y ahora es tema? No, sí, igual hubo un antes. Yo Ya, fui como voluntaria NN en verdad. No me adherí a ningún tipo de grupo ni nada, sino que fui como una voluntaria más en el ya, incendio del 2014, que fue en Valparaíso, que hubieron como 15 fallecidos y en ese incendio también hubieron muchas personas mayores fallecidas. ¿Ya? Ahí me acerqué de manera anónima, entregué ropa interior, hubieron personas que me colaboraron monetariamente y yo partí en un auto con un familiar y partimos a dejar en el fondo esos como enseres básicos, que siempre es lo que más se requiere también en las tragedias o en los incendios. Es como el agua, que es lo vital, la ropa interior, porque hay personas que no se mueven de los terrenos y en el fondo pernoctan y hacen todo ahí. Entonces ese fue mi primer acercamiento, ¿ya? O sea, ya, y también entendamos que desde lo que yo estudié, lo estudié también porque había claro, también una vocación de por medio también. Entonces, finalmente uno es asistente social o trabajadora social, pero hay momentos en que uno nunca tampoco deja de serlo, pues siempre y claro, cuando el tiempo a uno se lo permita y también las personas también. Si uno no puede andar como salvavidas por todo el mundo, pero claro. uno tiene también límites también.
Ese qué fue como mi bueno. primer acercamiento y bueno, no tenía planificado dentro de mis expectativas como profesionales llegar a salud mental. En verdad que yo empecé desde otro aspecto, con personas en situación de calle. Ese fue mi primer acercamiento en lo profesional. Y Wow. eventualmente ya empecé a abarcar a otras áreas y empecé bueno, en la hospedería del Hogar de Cristo de Valparaíso, Ya, trabajé como monitora, coordinadora de ruta, eventualmente trabajé en la Seremi de Salud como facilitadora comunitaria y me mantuve 2 años. Y llega este trabajo con la primera emergencia en el contexto de incendio en el 2022. Y eventualmente después que estas atenciones abarcaron durante el 2023, porque el incendio del 2022 fue como eh, antes de la Navidad. claro, Entonces sí, sí, empezamos, fue como bien igual, bueno, para las personas son fechas muy simbólicas también eso. O sea, hay personas que hasta el día de hoy que tengo contacto con personas de ese incendio, la Navidad es compleja para ellos, porque les recuerda también claro, esta antesala a la Navidad, lamentablemente trágica. Bueno, y claro, después de traumático. esto, ¿cómo? Claro, muy traumático vivir ese mismo día, como que puede pasar otra vez, sí, me imagino las personas pueden pensar eso. Exacto. Y bueno, y eventualmente después viene el mega incendio, que ahí fue más, fue un colapso a nivel, yo creo que de todas las instituciones también, en poder colaborar. Y claramente bueno, se dice mega incendio porque la cantidad de personas fallecidas fueron demasiado, o sea, 138 personas que fallecieron. Claro, Y mega incendio también se refiere también al tipo de tragedia forestal también, de las hectáreas que abarca. claro, Entonces, claro, este fue calificado mega incendio por la cantidad de víctimas fatales que hubieron. Y entre ellas, de las 138 personas, aproximadamente 60 personas mayores fallecieron. wow, wow. No, sí, fue, Ujú. fue bien grande y yo me acuerdo que después se decía que había muchas personas mayores que decidieron no salir de sus casas, que vale un temazo, Sí. es como para hablarlo 3 horas, ¿sí? Pero mira, hay preguntas de la gente, aprovechando que ahí la gente está como bien interesada con el tema. Leandro nos dice, ¿por qué crees que hoy hablamos más de salud mental, pero al mismo tiempo parece que hay más personas sufriendo en silencio? Mira, yo creo que si nos enfocamos en el tema de las personas mayores, estamos como ya estamos en vías de un país muy longevo. La natalidad ya está decreciendo y ya estamos teniendo más personas mayores. Y la mayoría de las personas mayores también se encuentran, yo diría que en un contexto como social, digamos que de abandono. Claro, Si bien es cierto, hay varias personas que viven con sus familiares, eh, de repente como que se olvidan los familiares de que esa persona mayor también necesita y tiene también la facultad de tener una vida social, de incluirla, de conversar, tener como más comunicación, cosa que no sucede mucho. Y digamos que también hay una parte de ellas que vive sola. Y conocí muchos casos también de personas mayores que eran cuidadas ya por personas mayores. claro, sí, Entonces es bien sí, complejo. Mira, en el contexto de las atenciones que nosotros entregamos junto a la psicóloga con la que yo trabajé, que se llamaba Susana Prado, em, bueno, yo te podría decir que de las 10 personas mayores que atendimos, que en su mayoría lamentablemente siempre fueron mujeres, hubieron pocos hombres que adherían al tema de la atención psicológica. Ahí hay un tema también que tratar porque digamos que los hombres, y digamos que de todos los rangos etarios, tienen una percepción de que la salud mental o el psicólogo, yo no estoy loco, el psicólogo es claro. como, no es para ¿Por qué, mí, por qué en voy a fin. ir? Una cosa así como, ¿por qué voy a ir si yo todavía tengo buena memoria? Claro. Y bueno, y ahí me tocó ver a mujeres que de las 10 mujeres que nosotros atendíamos, personas mayores, 7 habían tenido temas en el ámbito sexual, me refiero a abusos, ¿ya? Ya, Entonces ya cargaban ya con un tema de salud mental importante.
claro. Y se sumaba este otro desastre del incendio, por lo tanto exacerbaba también ya situaciones de salud mental. Sí, no, terrible, Pero terrible. un poquito, Dale. Por mientras ahí le contamos a la sí, gente que estamos hablando con Grace sobre el tema de los desastres naturales, en este caso el incendio de los dos incendios que hemos tenido en la región últimamente. Y ahí les pedimos que si nos quieren hacer consulta, bienvenido sea. Leandro también nos escribe, nos dice hasta qué punto los incendios en Chile son realmente accidentes y cuánto de estos es responsabilidad humana, negligencia o incluso intencionalidad. ¿Qué o opinamos sea, de esto? todos los incendios son Claro, prácticamente 99% por responsabilidad de nosotros, de claro, las personas, ¿ya? En todas las aristas que nosotros podamos en el fondo mencionar. Yo sé que hay una responsabilidad de nosotros social, de cuidar nuestro entorno, de desmalezar, no sé, no tirar basura, eso. Pero también hay una responsabilidad y bueno, acá también corroboramos que lo que pasó en el mega incendio fue también una responsabilidad de personas que tenían un lugar de trabajo, un puesto de trabajo, el cual corrompieron en todos los ámbitos éticos y profesionales y lo hicieron de manera intencional. sí, yo me acuerdo que, y lo estoy buscando ahora acá, que eran un bombero y trabajadores de CONAF Brigadista, sí. que estaban involucrados y me acuerdo perfectamente porque donde yo vivo está como por el lugar donde, porque ellos pasaron por la carretera y Ujú, después pasaron por un camino rural que está paralelo a la carretera. Obviamente ellos creían que no habían cámaras, pero una casa tenía una cámara y gracias a eso los pillaron porque ahí se nota cuando empezaron a tirar líquido inflamable mm. a estos lugares. Entonces, eh, no, bien complejo, bien complejo. Uno se lo esperaría menos de ellos, ¿cierto? Eso sería como la lógica. O sea, es que ellos están para proteger y lo que hicieron fue todo lo contrario. Ahora, Mm, lo que en el fondo las investigaciones y todo lo que salió en su momento arrojó, yo creo que es como la punta del iceberg, porque en definitiva alguien también convocó, concertó esto, aquí hubo una planificación. Ellos fueron como el claro, chivo expiatorio, pero finalmente acá hay algo mayor. Y es por eso sí, que es tan importante también que esperemos que la ley de incendios también se haga efectiva prontamente, porque esto ocurre todos los veranos, la gente también queda con esa sensación. O sea, claro, esto fue un evento postraumático gigante para, no solamente para las personas damnificadas, sino también para la comunidad. Muchas personas que no fueron damnificadas que se salvaron y que eso también es algo como súper aleatorio y como súper azaroso de que se salvaran casas en medio de la nada. Esas sí, personas también quedaron psicológicamente muy mal porque preguntaban, a nosotros nos decían, no entiendo por qué me salvé, no entiendo por qué mi casa se salvó, si yo como debería a lo culpable, mejor ¿no? haberme... Claro, sí. Entonces hay una afectación también de caso individual y también una afectación comunitaria, porque esto afecta a toda la comunidad. Yo ahora estaba en un entorno y de un momento a otro ese entorno desaparece, porque las personas literal a uno le decían, esto fue como una bomba atómica, como que Sí, cayó en el sector. O sea, claro, las personas a nosotros nos describieron muchas situaciones, bolas de fuego, ver el fuego allá y de pronto ya lo tenían encima, muchas situaciones muy traumáticas. Entonces, eh, lamentablemente el despliegue de nosotros no fue en el tiempo adecuado, deberíamos haber tenido un tiempo de respuesta y de atenciones más largo. Nosotros tuvimos aproximadamente 9 meses y eventualmente ya no hubo más plata y no pudimos seguir trabajando en ello. claro, Entonces, esta tragedia, por lo menos, era para unos 2 años y con muchas más duplas trabajando en terreno. Ese es como el mea culpa que yo haría de la experiencia mía, ¿ya? Ahora, claro, tú mencionaste algo que es muy importante que también nosotros lo percibimos, ¿ya? Que era el tema de que las personas mayores lamentablemente tenían un concepto y una identidad con su territorio y con su inmueble de rehusarse a la evacuación. Es claro, como,
yo me muero acá con mis animales y de aquí nadie me saca, entonces también eso también dificultó mucho. Y las otras situaciones técnicas que muchas personas también acusaron de que los teléfonos no funcionaron, no les llegó la alerta, que se encontraban solas. Y en el fondo tú imagínate, una persona mayor que se encuentra sola, que ve que el fuego está ahí, no le queda más que a lo mejor decir, bueno, hasta aquí llego, no tengo Claro, más posibilidades. Y los claro, aparatos tecnológicos también ellos, no digamos que no ocupan esto, o digamos que hay que enseñarles a utilizar estos teléfonos de última generación, que no los entienden. Entonces hay muchas situaciones que también se conjugaron para que esto sucediera de la forma que sucedió. claro. Grace, vamos a ir al más actual para sacarle todo el provecho de tu experiencia, el Ujú. del mega incendio. A ti te tocó, para que la gente igual lo sepa, trabajar cuando fue la emergencia misma, es decir, los bomberos estaban, no sé, trabajando y a ti te tocó igual, o tú llegaste como post el incendio. No, en el mega incendio, lo primero que yo hice fue ponerme en contacto con mi jefatura y ir como voluntaria, en Ya, donde yo podía ayudar. Ella me ya, dijo, mira, necesito que vengas acá al albergue que está en Gómez Carreño, que en ese momento era el albergue de el Liceo José Francisco Vergara. ya. Porque claro, a nosotros nos tenía que convocar en el fondo el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, pero yo en el fondo fue el incendio estos 2 días continuos y al día Sí, siguiente yo me puse en contacto y le dije yo estoy a disposición como voluntaria, ¿ya? sí, Eventualmente nos contacta el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota para en el fondo ya ser parte de un equipo, pero con planificación, eso no fue inmediato. Y ya, sí, convengamos también que lamentable, bueno, por un lado yo lo encuentro súper bueno, nosotros como chilenos queremos ir al tiro, ayudar, nos ponemos a disposición, entregamos las ayudas, en fin. Y hay una sobreintervención de personas. Entonces, en estas experiencias, eso ha sido como para nosotros un obstaculizador, porque finalmente se tiene que después... Eh, poner como límites a las personas que van como voluntarias, que se entiende, que van con una situación como de empatía ya heavy, pero claro, van en autos, entorpecen, no pueden entrar en el fondo los equipos de salud respectivos, en fin, ¿ya? claro. Que eso ahora fue lo que complejizó un poquito también el tema del sur, que finalmente tuvieron que parar un poco a los voluntarios y decirles, bueno, se ingresa de hasta ahora y después ingresen. Bueno, también hubieron ahí muchos problemas. Nosotros fuimos como a los días eventualmente. Claro. Yo me Los, acuerdo, creo que en un momento los mismos como trabajadores de ahí decían, claro, o sea, un voluntario, por ejemplo, va y quiere y va con una pala que tiene en la casa y va a sacar escombro, pero el fuego está debajo de la tierra, ¿sí? O sea, la tierra está caliente y tal vez el voluntario se cortaba, entonces había que tener al voluntario, entonces, como tú exacto, muy bien dices, se destinaba la energía para ayudar a los que iban a ayudar versus la gente que estaba necesitando la ayuda realmente. Entonces, uno igual va sacando como ciertas reflexiones y no sé si tú tal vez has notado en este aspecto como que, digo, no hemos tenido tantas tragedias después del mega incendio, sí, porque esto ocurrió hace muy poco. Pero tú crees que los voluntarios o los chilenos en general, o las personas que viven en Chile, porque también hay extranjeros que ayudan, ¿sí? Pero las personas que viven en Chile, como que se miden más a la hora de ayudar, o sigue como esta euforia colectiva de vamos a ayudar. ¿Qué crees en, tú? en todas las experiencias en las que yo he estado es un boom, una, Ya, una situación caótica los primeros días y es ya, principalmente porque la gente se conmueve mucho, porque lo están mostrando en la tele también. Digamos que claro, también está una situación que es como bien de morbo, que lo sí, utilizan, entonces la gente se conmueve y dice, yo quiero ir para allá, me quiero mover, quiero ayudar, quiero hacer esto. Y eso lo encuentro excelente yo. Es maravilloso, eso a nosotros es una distinción, es un sello que tenemos nosotros como chilenos. Lo que pero pasa es que esa ayuda se concentra durante el primer mes y eventualmente ya no ves a nadie más.
Y claro, tampoco no es una obligación ciudadana tampoco después estar constantemente yendo a ver qué pasó, pero lamentablemente eso ocurre, ha ocurrido en las dos emergencias en las que yo he estado. Em, pero ¿qué pasa? Que digamos que ya tenemos como varias experiencias en incendios y todavía no tenemos nada claro a nivel institucional de cuáles son los pasos a seguir de manera correcta, los tiempos. O sea, en el incendio del sur, bueno, funcionó todo mal. Entonces, eso es lo que yo observo, que lamentablemente a nivel como país estamos avanzados. Yo lo he corroborado. O sea, ha venido gente del extranjero y nos ha dicho, oye, ustedes se frustran, pero ustedes están súper bien a nivel desastre. O sea, ustedes están muy avanzados. Y uno lo ve desde adentro y dice, esto está mal, esto está como mal organizado, esto no está funcionando, claro, es un desastre en todos sus nombres y no es tan claro, así. Pero ya, sí, o sea, el voluntario primero tiene que tener una preparación, tiene que tener como las vacunas, la antitetánica, por el tema de todo lo que, los desechos que están post incendio, eh, tener una salud óptima y también acatar ciertas situaciones también que se dan en terreno, porque hay personas que también se niegan a una atención y es lógico, es el shock. O sea, yo no quiero tanta gente encima mío, si me acaba de pasar esto, gente que también va a observar, mirar, sacar fotos, grabarse, en fin. Entonces, claro. hay muchas situaciones que en el fondo se tienen que todavía afinar, muchos detalles, que a nosotros nos falta todavía, siento yo. Claro, Grace, y después de este choque, entonces, los primeros voluntarios, el furor y todo esto, y después con tu dupla, me imagino como que fueron a terreno, ¿no? Ese es como el Mira, segundo paso, ¿no? el trabajo en terreno es tal cual. Tú vas y caminas por la calle. O sea, nosotros en el mega incendio, nosotros no alcanzábamos ni a caminar una cuadra y la gente se acercaba a nosotros, porque aparte nosotros íbamos institucionalizadas, íbamos con Claro, credencial, íbamos como equipados, ¿ya? Y nos tocó hacer mucho primer auxilio psicológico porque claramente la gente se desborda, necesita ayuda, está en un shock evidente y bueno, nos tocó sentarnos en la calle, en el lugar y en el fondo en los espacios que estuvieran habilitados para poder tener una conversación, digamos que un poquito más individualizada con la persona y a veces eso tampoco se daba, o sea, era el momento. Tú estabas ahí, tenías que escuchar a la persona, tratar de solicitarle algunos datos para darle una derivación pronta y claro, también viendo la sintomatología de traumática de postestrés y todo eso. Entonces, uno está también facultada para hacer eso. Por eso que uno dice, pucha, si yo te digo que yo iba allá y me conmocionaba, sí, pero yo estaba para ayudar también, entregar una respuesta. Yo no me podía quedar con la persona y ponerme a llorar con ella, porque si en el fondo claro, entonces no sirvo. ¿Cachai? O claro, sea, en esos momentos yo tengo que prestar oreja y ayuda en lo que más yo puedo a esa persona, obviamente entendiendo los límites que yo tengo. Yo puedo llegar hasta acá y también entendiendo a la persona si quiere ser atendida. O sea, nosotros no alcanzábamos ni siquiera a preguntarle a las personas. A nosotros la gente llegaba a nosotros, señorita, ¿usted de dónde es? Necesito esto, y qué sé yo, y al tiro la gente en el fondo se explayaba, lloraba con nosotros, en fin. Nosotros estábamos preparadas para ello. claro. Mira, hay un comentario súper bueno de Francisca Salazar. Dice, claro, en ocasiones se produce sobreintervención, generando una revictimización de las personas al tener que volver a contar su experiencia. Exacto. Claro, o sea, y yo me acordé cuando tú hablabas del morbo, cuando de repente van los periodistas y le preguntan, después de haberlo perdido todo, le dice, ¿cómo se siente usted, señora Juanita? Y es Sí, como, pucha, o sea, no sé, estudiaste periodismo tantos años para después preguntar eso, eh, pero bueno, hay hartas cosas que cambiar ahí. Y entonces, sí, tú te juntas con, o la gente se acercaba, eh, y ya, claro, tú decías, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no y todo eso. Y después de eso, me imagino que el trabajo en red, en instituciones, igual es bien complejo porque una, que también me imagino que de repente ciertas instituciones se vienen afectadas, las mismas instalaciones a veces se ven afectadas por los incendios. Y lo otro que a veces
por ejemplo, yo lo que escuchaba, por ejemplo, ya, esto se hace con el CEFAM, esto con la municipalidad, esto con el gobierno central. Entonces, articular todas esas redes es complejo porque hay burocracia, hay hartos temas, ¿no? Sí, ese es también el rol de uno, de la trabajadora social, por eso que es dupla psicosocial. En el fondo, la psicóloga está para dar las atenciones clínicas en el box de las personas y también ella me va transmitiendo un poco lo que le tocó con la persona. No sé, oye Grace, ¿sabes qué? Esta persona que atendí se le quemaron sus ayudas técnicas. ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién la derivamos? ¿Dónde lo solicitamos? Y es ahí Ya. importante el tema del trabajo intersectorial que la trabajadora social realiza, que es muy importante. Eh, bueno, lo primero es conocer el centro de salud al cual a uno la envían, porque finalmente uno no elige, oye, yo quiero irme para allá, no, te dicen, oye, este es el lugar donde tú vas a trabajar, tienes que conocer al equipo, a las trabajadoras sociales, y uno trabaja también con el equipo del centro de salud. Ya. Y ahí uno también se va guiando y en el fondo va derivando a las personas para entregar la atención como efectiva según el profesional que la persona requiera. ¿Ya? Y nosotros también trabajamos a nivel como, claro, desde el CESFAN hacia afuera, no sé, el municipio, que es muy importante también porque las ayudas se canalizan en los municipios en el fondo lo despliegan, las ONGs que están presentes, que estuvieron, no sé, Desafío Chile, Caritas Chile, Hogar de Cristo, en fin. En el fondo es tratar de tener una comunicación efectiva y derivar a la persona a las instituciones correspondientes. Claro. Y después de este proceso, vamos haciendo como esta línea de tiempo, ¿sí? Ujú. No es lineal por este caso, sí, porque obviamente están en medio de un desastre. Estamos como Sí. intentando colocarnos en el caso de Grace. Eh, Primero, trabajo de voluntarios, como aguantar a los voluntarios. Después, contacto con las personas directo. Después, trabajo institucional o intersectorial, como tú decías. Claro. Y después de eso, hay como otra etapa. Sí, lo que nosotros también nos corresponde como trabajadores sociales es tratar de volver a rearmar el tejido social que se perdió. Es decir, poder contactar a las personas que fueron parte de una junta de vecinos, de un centro de madre, de un club deportivo, para canalizar también ciertas informaciones y poder hacer también actividades, que en el fondo nosotros hicimos conversatorios con personas mayores afectadas del incendio, ¿ya? Ya. Ahí fueron clave tener los contactos de las presidentas, de las juntas de vecinos, de las ONG, que estaban como in situ participando en lo comunitario. Claro, Y ahí nosotros claro. pudimos trabajar, por ejemplo, con una presidenta de la Junta de Vecinos Los Almendros B de Achupayas, que se llama Mónica Escobar. En su misma casa nosotros realizamos conversatorios. Ella facilitó su espacio Bonito. porque la sede se había quemado. Eventualmente la sede se levantó, ¿ya? Entonces ella nos facilitaba su espacio, su casa, para realizar conversatorios y convocar a vecinas que quisieran participar, y ahí participaron personas mayores, en su mayoría adultas también, pero el público como la vieja confiable de nosotros, literal, las personas mayores. Ellas Qué participan, son bueno. activas, son puntuales. Entonces, ese es un público que siempre va a estar ahí cuando nosotros le entreguemos una propuesta atractiva. Claro, eso es lo bueno de trabajar con estos líderes comunitarios que uno ve en el sector de los territorios, porque obviamente le hacen el trabajo más eficiente a ustedes, ¿sí? O sea, es como Mira, trabajar con un par, ¿o no? Me imagino. o sea, es eficiente porque a la institución le sirve tener los números de las personas que participan, la típica, la foto, el verificador, y se va plasmado y la institución tiene ese verificador de que hubieron personas y que esa plata en el fondo se justificó, ¿ya? Ahora, Claro. eso para mí en verdad no es lo importante. Para nosotros lo importante es cuando nosotros hacíamos los conversatorios que la gente pudiera también acompañarse en ese contexto. O sea, Claro. lo que yo viví también lo vivió mi vecina y yo no me hablaba con ella hace años y nos pudimos reencontrar, entregar herramientas también psicosociales, psicoeducativas en el aspecto de salud mental. Nosotros hicimos eh,
el tema del primer apoyo psicológico para que ellas también eventualmente, quizás eventualmente lo requirieran, lo pudieran como aplicar, a lo mejor ninguna de ellas a esta altura se acuerda, pero Claro, lo logramos hacer y lo lograron entender varias, ¿ya? bueno, Conversaciones, en verdad no, a veces habían temas como puntuales que llevábamos, pero en verdad nosotros nos dejábamos llevar por el timing del momento, claro, dejarlas que ellas también exploraran esta situación después de meses, ¿ya? Porque tampoco digamos que los conversatorios es adecuado que se implementen de manera así inmediata, porque la gente claro, primero no es importante para ellas ir a conversar cuando necesitan hacer trámites, sí, que están todavía con un tema de un shock evidente, que no tienen ganas, o sea, que no quieren hablar de la tragedia, no quieren encontrarse con más personas hablando de tragedia. claro, Entonces, esto tiene también un tiempo donde las dejamos como un poco que esto baje. Todo el tema como el caos, y cuando ya no hay nadie, en el fondo ya se acaba la sobreintervención y ya no hay gente que vaya, estamos nosotros ahí claro, para buenísimo, poder entendernos, escucharnos y ver en qué podemos nosotros colaborarles también, ¿ya? Entonces esos claro. espacios tienen un sentido, sí, pero finalmente las mismas personas le dan un poquito el contexto y nos van nutriendo también. Claro. Me acuerdo que cuando fue en Quilpué, yo estaba trabajando en la municipalidad de Quilpué y me tocó estar en el albergue. Y en el albergue se da una situación que, por ejemplo, me acuerdo que una niñita, porque el primer día del incendio parece que no fue tan grave y el segundo como que explotó y después bajó, ¿sí? Eso fue más o menos porque el primer día fue como en la tarde, algo así. Eh, y en el segundo día había una niñita, me acuerdo, y me dice, oiga tío, me dice, el incendio va a llegar hasta acá o no. Estaban sonando la alarma en los celulares, un caos. Sí. Y es complejo porque, contexto, el incendio había pasado ya a las 4 las 5 que es como la hora máxima, eh, y eran las 6 más o menos por ahí. Y yo tampoco le podía decir, sí, mira, va a estar todo bien, acá no va a pasar nada, porque doy una falsa ilusión. Pero tampoco le podía decir que iba a llegar, porque tampoco era cierto, porque estamos en un lugar más o menos estratégicamente adecuado. Entonces, le dije, me acuerdo, en ese momento, que no tienen un segundo para pensar, sí, o sea, eh, le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no sabemos, porque obviamente el peligro seguía en ese momento, pero si es que llegase a estar cerca, existen todos los medios para evacuar. Y me acuerdo que ahí la niña se tranquilizó un poquito y todo eso, pero también nos tocó trabajar con niños TEA, me acuerdo, en el albergue, con migrantes, que ahí existía un tema del lenguaje, que eran haitianos, por ejemplo, costaba ahí ese tema, La y barrera otros migrantes, idiomática. claro, y otros migrantes que, por ejemplo, todos decían como dos o tres personas por pieza, y ellos eran siete en una pieza, con perros, y no permitían que están en distintas piezas, entonces cuando, no sé si te pasó, pero cuando uno va enfrentando a esto, uno se toma un montón de barreras que en el día a día uno no lo ve, ¿sí? Ujú. ¿Te pasó algo así como que te haya recordado algo como que tú dijiste, uy, esto me impresionó en el trabajo que en mi vida laboral tal vez yo no lo había visto? Mira, como yo fui voluntaria en los primeros días, bueno, fui un día al albergue que te mencioné, que era este liceo, en verdad no me tocó ver como muchos casos clínicos, vi algunos, Mm, ¿ya? mm, Porque empecé yo trabajando, o sea, desenvolviéndome en el acopio del albergue, ¿ya? Y eventualmente mi jefatura me dice, oye, colabora acá y qué sé yo, y hay que darle atención a algunas personas, en el fondo hacerle algunas preguntas, llenar una ficha, en fin, ¿ya? claro, Lamentablemente los albergues se acondicionan en el momento, o sea, son conversaciones que claro. tienen las instituciones de un día para otro, y ya, y se habilita y así, y se va armando en la medida que va llegando la gente, ¿ya? Mm, Eh, ese es un obstaculizador también, que en el fondo hayan provisiones, pero que también es válido, o sea, se entiende que también a lo mejor no van a poder estar en el mismo espacio las personas con sus mascotas,
pero yo vi un espacio que se habilitaba para las mascotas de las personas, ¿ya? Claro. No nos tocó ver gente extranjera, por lo menos acá en Viña, porque como el mega incendio abarcó el tema de Quilpué, Viña del Mar y Villa Alemana, yo me enfoqué solamente en Viña del Mar, ¿ya? Entonces no me tocó ver personas extranjeras como por ejemplo haitianos, no lo vi, ¿ya? Sí, acá en el sector de Miraflores me habían mencionado de un sector donde vivían haitianos, me parece que en el monte Sinaí, que también fue afectado en parte de Miraflores, pero justo a mí ese sector tampoco me tocó abarcarlo porque nosotros nos dividimos. En el Ya. fondo, las atenciones se tienen que ordenar. Una dupla va a abarcar de tal sector a tal sector, otra dupla de tal sector a tal sector, para tampoco no estarnos topando los mismos profesionales y dándole atención a las mismas personas, ¿ya? Entonces eso también se ordenaba. Entonces no me tocó ver situaciones como tan caóticas, ¿ya? Ahora, en el aspecto como de situaciones que la gente nos comentaba de los albergues, sí, nos mencionaban de repente que ellos veían que había como los primeros días una buena atención y ya después las atenciones ya no eran digamos que tan personalizadas, no eran tan efectivas, no eran tan eficientes, que ciertas Grace, personas, dime, Disculpa, me da un segundo. Francisca Monroy nos reporta que se nos fue el audio, pero yo te estoy escuchando bien, tú a ya, mí también. sí, Así que por favor, si la gente, aparte de Fran Monroy, tiene problemas con el audio, que nos avise, por favor, ¿sí? Eh, si no me escuchan, porque tienen problemas con el audio, se lo voy a escribir acá. Pero ya. si no se escuchan, avísenme, por favor. ¿Ahora sí? Ahora Parece que ahora sí, sí. Fran, ¿nos escuchan? Sí, porque queremos que salga limpiecito. Se Se escucha escucha bien, bien, dice Francisca. la otra Francisca. Una Francisca, digo. Muchas gracias, Francisca. Ya, perfecto. Ujú. Te interrumpí, perdona. Te interrumpí, perdona, Grace. Ya. Bueno, estábamos hablando de los albergues, entonces, bueno, Sí, ahí nos iba comentando la gente que las personas que estaban de repente trabajando en los albergues les prometían, no sé, alguna derivación X y no se hacían efectivas, ¿ya? sí, Y eventualmente las personas iban cambiando, entonces finalmente cuando uno quería comunicarse con alguien de un albergue, esa persona ya no estaba o los albergues iban cerrando, en fin, ¿ya? Entonces, esas situaciones también nosotros la vimos como, no, nos costó un poquito hacer como un trabajo intersectorial con los albergues. Tampoco fue mucho lo que yo hice o que me tuve que comunicar con los albergues porque la gente también quería volver pronto a su casa. Y duraban poco también en los albergues. claro. ¿Por qué? Porque la Y- gente del Fairview hacía en terreno la ficha FIBE y tenían que estar las personas ahí. Algunas personas también siguieron con su vida normal, trabajando. Entonces era complejo también cohabitar un espacio que estaba con restricciones, que no sé, el almuerzo era de tal hora a tal hora, el ingreso al albergue y el cierre del albergue era de tal hora a tal hora. Entonces también eso iba afectando y finalmente las personas decidían abandonar los albergues y volver y preferían vivir en una carpa, en el terreno, donde sentían claro, que estaban más claro. seguros, que su terreno estaba seguro y que finalmente las ayudas llegaban al terreno. Claro, y eso mismo te quiero preguntar, Grace, porque una pregunta, Ujú. tal vez la pregunta del millón, ¿sí? Si no tienes la respuesta, no te preocupes, ¿sí? Porque claro, hay mucha gente de afuera que no conoce mucho Ujú. estos temas y lo dice con dureza, lo dice sin empatía y preguntan así como tan livianamente, oye, pero ¿por qué no se van? ¿Sí? Me acuerdo mucho en Valparaíso que dijo así como una persona, un político, dijo, yo te mandé a vivir aquí y es como, claro, o sea, no entienden toda la realidad que hay detrás, que Sí, ese nunca le político hicieron tiene nombre y apellido y se llama Jorge Castro, que Jorge en el Castro. fondo Sí, él pero, lo increpa a una persona y le dice así como, claro, yo no te invité a vivir acá. claro. Claro, Entonces, son disculpa, situaciones que son sumamente desafortunadas, claro, viniendo de pero un político. claro, para hacer la pregunta completa,
Y hay mucha gente también que lo opina en la calle, así como, oye, pero ¿por qué esta gente no se va de acá? Eh, o tal vez si le dan una casa, ¿por qué la gente sigue viviendo ahí, etcétera? Pero desde tu perspectiva, que tienes un conocimiento de todo esto, eh, ¿cómo uno podría ayudar a esta gente para que no saliendo de ahí, porque claro, tienen un sentido de pertenencia, tal vez no sea tan afectada por los incendios, o tú crees que tal vez la solución sería reubicarlos, o qué opinas de esto? Porque igual es Mira, complejo, es como, por eso digo, es sí, como es la pregunta complejo, principal. porque yo no recuerdo si esa persona que fue increpada por el alcalde era parte de una toma, que ahora, bueno, el nombre de eso ha ido mutando, asentamientos No, precarios, se dicen ahora, no lo claro, recuerdo muy bien, ¿ya? Es complejo porque en ese tiempo, digamos que la situación demográfica de nosotros como comuna, como país, no era la que estamos viviendo actualmente, donde ahora literal que cualquier sector que sea claro. como tierra para poder en el fondo instalarte, a las Es personas muy les complejo. sirve, ¿ya? Bueno, ahora lo que estamos viendo es que han habido situaciones de desalojo, digamos, bien complejas y con bastante población en el fondo viviendo en esos asentamientos precarios. Se ha hecho más complejo el tema de erradicar estos contextos que finalmente es una utopía erradicarlos, porque si sacamos Claro, finalmente a una persona o a muchas personas de un lugar, las personas van a buscar en dónde instalarse, ¿ya? claro. Yo lo veo que es Pero, más por un tema educativo, yo creo que es un tema más de conciencia del contexto de en donde ellas están situadas. Si estás situado en un lugar donde estás en un sector rural, donde hay mucho bosque alrededor tuyo, es evidente que vas a ser un foco de riesgo, eventualmente en el verano, ¿ya? Porque estás súper alejado y digamos que estás alejado de todo lo que en el fondo podría ayudarte eventualmente si ocurre un desastre, claro, ¿ya? Apartado, donde no hay acceso, no hay un, no sé, un grifo, donde un los grifo, bomberos sí, no van a poder llegar con rapidez, donde las ayudas tampoco van a poder llegar con rapidez porque el acceso no es confiable, no es viable, en fin, ¿ya? Entonces yo creo que nos falta a nosotros educación en eso, ¿ya? Y las instituciones también tienen que hacerse responsables de ello. Yo sé que nosotros como ciudadanos sí tenemos que tener conciencia de dónde nosotros nos vamos a parapetar o nos vamos a instalar en el claro. fondo para vivir, hacer una vida en comunidad, ¿ya? Pero hay que tener también un poco de conciencia de lo natural que está alrededor tuyo. Y Claro, que eso la porque gente lamentablemente no lo logra concientizar. claro, porque me acuerdo que en trabajo social se enseñaba todo esto, o sea, no es yo te saco de aquí, te coloco acá, y aunque acá te coloque todo lo mejor, hay Claro, generaciones que han vivido y que no es solamente un pedazo de tierra, ¿sí? Hay algo mucho más profundo, más arraigado, hay una forma de vivir en caso de que sea toma. Si supongamos que es una toma, hay una forma de vivir en la toma que si después te cambia un lugar donde está todo diferente, es otra forma de vivir, ¿sí? Entonces, como tú bien dices, hay que hacer una educación, pero, pero no sé si tú has visto, o yo no lo he visto mucho, que no existe, por ejemplo, así como vamos a implementar el plan para no erradicar las tomas, sino que para educar sobre los riesgos, por ejemplo, de vivir en lugares con bosque. Yo no he visto mucho de eso, o tú sí. no, no tampoco. Por eso que lo mencionaba, porque finalmente no hay como, digamos, una situación, un lugar, un espacio donde finalmente la comunidad pueda ser educada en esos contextos, ¿ya? Por eso que es importante el trabajo comunitario, o sea, que las instituciones lleguen a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, que convoquen a gente, que la eduquen. El capital social que nosotros tenemos es importante también. Nosotros también somos los que proyectamos, informamos, educamos
y no tenemos que tener una profesión para ello. O sea, nos falta mucho, lamentablemente ahora estamos viviendo en tiempos donde la vida en comunidad ya está desapareciendo. O sea, yo no me estoy enterando lo que le pasa al otro al lado, no estoy conversando con mi vecina, no sé lo que le pasa al de abajo, me estoy volviendo cada vez más poco empática. Entonces, esas situaciones finalmente son lo que están deteriorando el tejido social y permitiendo que sucedan en el fondo muchas situaciones que no se acusen. Porque el tema de las tomas yo lo entiendo. Antiguamente había una necesidad vital que se veía. Gente que requería, que necesitaba un lugar donde vivir, ¿ya? Eventualmente uno lo que está observando y que lamentablemente la tele muestra es a vecinos que se instalan en un lugar, que tienen una segunda vivienda, que instalan en el fondo una mini ciudad dentro de otra Claro, comuna, ¿ya? claro, Donde se cometen también muchas situaciones de riesgo. Tampoco la podemos atribuir todo a los extranjeros, ¿ya? no, Pero no, hay que preguntarse por qué ellos en el fondo están en una situación de segregación, por qué se van para allá, por qué hacen comunidad ya allá, y por qué se permitió durante tanto tiempo que se instalaran y se instalaran más personas ahí, y nadie puso un coto, nadie se preguntó, oye, está llegando una persona, después dos, tres, cuatro, cinco, hasta que se hizo en el fondo una comunidad. claro. Entonces, esas situaciones son las que en el fondo el Estado llega cuando ya está todo, ya es muy tarde, está todo muy complejo. Claro, yo me acuerdo que la gente tenía como estos dichos, la gente de a pie, sí, eh, que si uno se tomaba un lugar después de 5 años era suyo, sí, si nadie lo reclamaba. Entonces, parece como tan fácil, por decirlo así, tomarse un lugar y que la ley te ampare prácticamente, que la gente, me acuerdo que lo conversaba con mucha gente y me decía, Javier, si en 5 años nadie reclama nada, ese lugar es mío. Y eso me lo había enseñado a mí el trabajo social que ocurría, entonces era como, pucha, hay que educar, pero no en ese sentido, ¿sí? No. Mira, hay comentarios, nos saluda, atención, porque el nombre es más o menos complicado, Grace. Krato Usai Shimura Ackerman. Dice Javier Troncoso, Sí. jugamos básquet en Curauma. Gracias, estimado, por favor, ahí escríbenos el nombre, porque si me lo nombra así, no sé quién es. Y dice Grace, aguante la Fore. ¿Está bueno el nombre? Sí, un amigo, ellos son la familia Funes, así que aguanten ahí los Funes, Los nos Funes. Uy, conocemos. ¿el nombre te acuerdas de él? No me acuerdo de él. Bueno, él dice Perdón. que te conoce, que jugó contigo básquetbol. ¿Tú eres de acá, de Forestal? No, 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 soy de Curauma, jugamos básquet acá, pero no me acuerdo el nombre. Yo soy pésimo para los nombres, discúlpame, amigo. Ahí después se ponen de acuerdo y Sí, conversan. sí, no, o me escribe acá en el chat o después me escribes por interno y tiene mi WhatsApp, Ujú. así que me escribes. Eh, Grace, nos quedan 10 minutos, se nos ha pasado muy Sí, rápido, sí. pero me gustaría que nos dieras algunos, antes de cerrar, algo que te quede como en el tintero, que no hayamos dicho hasta ahora y que tú después no digas, uy, esto no lo dije en el vivo, que es súper importante. Sí. Así que vamos. No, mira, nos vamos a enfocar netamente en las personas mayores, que es lo como tu tema, ¿ya? Porque finalmente yo te dije que no soy como una experta en personas mayores, pero sí me tocó mucho verlo en el territorio y también me tocó hacer una actividad de Más Ama con Ujú, líderes comunitarios y me tocó hacer como una mini charla o una inducción al tema de los incendios, ¿ya? ujú. Y observé que la gente mayor está muy preocupada por querer en el fondo aprender, muy ávida, a mí me hicieron muchas preguntas, ya habíamos terminado de realizar esa actividad, entonces, en el fondo yo los llamo a que también aprendamos de las personas mayores, ellos también saben mucho, o sea, nos llevan años de ventaja a nosotros acá, en experiencia, en vivencia, ¿ya? Pero también eduquemos a las personas mayores, ayudémoslos a comprender en estas situaciones de emergencia que lo que aquí prima es la vida, y como tú habías mencionado anteriormente, y yo también lo ratifico, a ellos hay un tema con la evacuación, que ellos todavía no son conscientes de que
hay que evacuar a la brevedad. O sea, si tú ves que el fuego está ahí y en el fondo, no sé, tú dices, no, no me va a pasar nada o de aquí no me mueve nadie, porque lo escuché mucho, es mi casa, mi territorio, y es evidente, yo sé que hay un tema con su inmueble, porque finalmente es el sacrificio de toda la vida que yo voy a ver que se pierde. ¿Ya? Claro, Y que obviamente no tienen la misma resiliencia que una persona joven. O sea, yo ya no claro. tengo las mismas fuerzas. Probablemente si a mí se me queme mi casa, yo voy a poder levantarme, voy a trabajar y voy a volver a levantar un inmueble, ¿ya? A ellos les pasa otra situación. Y sobre todo se complejiza más cuando las instituciones no llegan con las ayudas prontamente o cuando ven que hay mucho obstaculizador, mucha burocracia, finalmente eso va decayendo y va mermando más la salud mental de ellos porque finalmente dicen, sabéis que ya no quiero nada más, esto no va a resultar, viene la depresión, en fin, ya muchas situaciones Sí. complejas. Entonces la idea es que nosotros también volvamos a tener o volvamos a reactivar el tejido social, volvamos a comunicarnos con las personas mayores, tengamos un poco más de empatía con el prójimo, observemos antes de cuestionar, de juzgar. A las personas mayores les cuesta que, o sea, les gusta tener contacto con la persona joven, ¿ya? Pero les cuesta en el fondo acceder a estas conversaciones, ¿ya? Porque finalmente a ellos les gusta el tema, por ejemplo, online, es fatal para ellos esto. O sea, que las Claro. instituciones lleguen al lugar, a los lugares donde ellos viven. O sea, que volvamos a armar esto, porque en todos los centros de salud, que yo sé que estamos en menos con el tema de las visitas domiciliarias o las actividades comunitarias, porque finalmente la gente no participa. La gente necesita también que uno llegue con una propuesta, una conversación, algo que sea del interés de ellos, ¿ya? Sí. Y que sea sostenida, ojalá en el tiempo, del interés. Entonces tenemos que volver a hacer un diagnóstico de esta gente mayor y que Claro. es harta, porque vamos para allá, somos un país longevo donde cada vez nacen menos niños. Y es Claro. porque, claro, o sea, uno ve lo que está pasando en el entorno actual y en verdad la gente dice, no, yo no quiero tener guagua, no quiero traer Ujú. a nadie al mundo con esta situación que está Claro. ocurriendo, guerras, en fin, ¿ya? Entonces el llamado mío es como invitarlos a que volvamos a tener esta comunicación con estas personas mayores que en el fondo a nosotros nos nutrieron y nos pueden seguir nutriendo en muchos aspectos y también empatizar con ellos desde las limitaciones tecnológicas, en fin, las herramientas que podamos tener nosotros, convocarlos, ayudarlos, ponernos en el lugar de ellos, invitarlos a conversar, porque ellos están muy incomunicados, o sea, ya no hay comunicación con las personas mayores. Tratar de Claro. darles un final de vida, digamos que un poquito más ameno, ¿ya? Claro, yo me acuerdo, Grace, que en algún momento las personas me comentaban de un hecho que, por ejemplo, claro, lo mismo que tú decías, o sea, el fuego está allá, no, yo no tengo que evacuar todavía, etcétera. Y después decían, no, si yo me muero con todo esto. Si yo no pienso Sí. moverme de acá. Y también, por ejemplo, me acuerdo de un hecho que una persona comentó que una persona no mayor, ¿sí? Un adulto, se iba yendo y después se devolvió a buscar la billetera. Y después cuando se devolvió, el suelo estaba muy caliente, se quedó pegado y falleció. Entonces uno dice, qué potente es psicológicamente saber que esa persona estuvo contigo, fue tu amigo, fue tu vecino. Eh, ¿Y cómo tú, en conjunto con tu dupla, hacen como esa terapia, o no sé si es terapia o esa intervención? Porque claro, o sea, se te muere la mascota, hay un montón de cosas que uno dice, esto tratarlo desde lo psicológico o desde tu lado, desde lo social, va más allá de hacer un papeleo, ¿sí? Como no me quiero ir sin hacerte esa pregunta, porque igual es complejo, ¿sí? O sea, mira, nosotros tratamos de entregar en el espacio que el centro nos otorga, que es como el box, ¿Ya? de hacer el primer como acercamiento a la persona afectada en dupla, ¿ya?
Entonces, vamos haciendo preguntas en la medida también que la persona pueda irnos como haciendo el reporte, ¿ya? Eso no, obviamente que las primeras veces no es así efectivo, porque hay que hacer la contención emocional, en el fondo también nosotros nos preparamos para eso, ¿ya? No es fácil. Eh, Nosotros entregamos una atención desde el aspecto profesional y tratamos también de entregarle todo el espacio a la persona para que se desahogue y para que la persona pueda hablar en el momento que estime conveniente. En fin, tratamos de entregarle, no desde el afecto, porque son finalmente una atención profesional que nosotros les damos, ¿ya? Ya. Pero obviamente se va a generar un vínculo con la persona, porque no va a ser la primera vez que la vamos a ver, la vamos a seguir viendo durante varios meses probablemente, ¿ya? Dependiendo de la sintomatología, que eso va a ir bajando. Al principio es claro, es llanto, no poder hablar, es mutismo también a veces por parte de ellos, pero va a depender también, y es clave, cómo uno intervenga en ello. Las personas igual se dan cuenta cuando uno entrega una atención, digamos que desde lo profesional, que es muy importante, pero también desde la contención con empatía, ¿ya? Yo no la puedo llenar de preguntas a la persona si no está en el fondo, no se siente, está como en todo en el boom del tema de la habilidad, de tristeza, de pena, de frustración, en fin, ¿ya? Y nosotros en el fondo les damos el espacio para que ellos validen sus emociones de la forma que ellos quieran. Y eventualmente vamos trabajando con la psicóloga y viendo, oye, esta persona está muy mal. Yo creo que vamos a tener que derivarla con un médico de salud mental, que va a tener que probablemente a lo mejor recurrir a algún fármaco, que vamos a tener que educarla en ello también, porque la crisis no para. Y bueno, y también hemos visto casos severos como ideaciones suicidas, intentos Sí, suicidas, que también eso se vio mucho con el tema del mega incendio, ¿ya? sí, Es bien en el fondo brutal, pero ahí uno tiene que ser, en el fondo, dejar un poquito lo emocional y tratar de entregarle y orientarlo y derivarlo de la mejor forma a la persona para que eventualmente no nos estemos lamentando, ¿ya? claro, Derivarla a los canales especializados en ellos. Si la persona me está diciendo que todos los días piensa en matarse y ya no tiene una esperanza de vida, yo tengo que derivarla rápidamente, ¿ya? claro. Entonces, es complejo, o sea, trabajar en salud mental con personas damnificadas hay que tener igual una preparación. Por eso que es importante cuando yo te mencionaba el tema del voluntariado, que se agradece y que uno es como el sello de Chile, de que la gente quiere apoyar y todo, pero hay que tener en el fondo la expertise para afrontarse y poder contener y entregarle un apoyo a una persona que ha pasado por una situación así tan trágica. Claro. Hay cursos sobre, o diplomados, me imagino. ¿Cómo tú recomiendas cómo eh, prepararse para eso? Sí, mira, yo sé que en ADIPA hay cursos como gratuitos de primero auxilio psicológico. Sé también, no sé si está activo, hay un curso certificado que yo lo hice, me certifiqué ahí en la Organización Panamericana de Salud, ¿Ya? donde también hacen online, certifican estos cursos de primer auxilio psicológico en contextos de emergencia, ¿ya? Y bueno, Ya. uno finalmente lo puede googlear, el PAP, que se llama, que se le dice. Primer auxilio psicológico es como la abreviación PAP, lo puede buscar. En el fondo la gente cuando, si quiere ayudar, tiene que también saber bien sus límites, ¿ya? Hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, hasta dónde yo puedo ayudar a esa persona, no comprometerme a entregarle algo o hacer algo que finalmente no lo puedo hacer yo, ¿ya? Entonces ahí es importante derivar, recurrir a las personas pertinentes, a las instituciones, a los centros de salud respectivos. Yo sé que estamos con un tema de colapso a nivel salud mental importante, ¿ya? Pero lo más elocuente es eso, recurrir a los centros de salud respectivos. En los SAPUS también, que son los centros de urgencia de atención, también ven los temas de salud mental, ¿ya? Eh, Trabajé en un SAPU,
lamentablemente son convenios que no están permanentemente, pero sí uno puede acercarse a un SAPU o a urgencia y en el fondo decir, estas mis síntomas, tengo ideas de muerte, en fin, ¿ya? Perfecto. Mira, Cotebel dice, amiga, eres la mejor y lo sabes, te mando un corazón. Linda Gracias, la Cotebel. Cote, mi amiga. Y Fran Salazar dice, importante cuidar la salud mental de uno como profesional, tener Sí, estrategias para no llevarse las emociones a la casa, saber que hay situaciones que se escapan de tus manos. Y con esto ya terminamos para cerrar. sí. Consejos de autocuidado, Grace. ¿Cómo tú te autocuidas? Porque frente a todo esto me imagino que terminarás colapsada. Sí, o sea, mira, yo no tengo un teléfono del trabajo, no lo ocupo casi nunca, me los dan siempre. Yo ocupo mi teléfono personal, ¿ya? Pero yo saliendo de la casa, del trabajo o del centro en el que esté yo trabajando, yo pocas veces contesto llamadas de usuarios o de usuarias o veo los casos. Yo de verdad me trato de desligar. Lo mejor, o sea, es lo más óptimo desligarte del tema como profesional, ¿ya? Porque la idea es no llevar, como bien dice ahí la Francisca, no llevar los temas a la casa. Rara vez yo comento acá en la casa situaciones que me pasan en el trabajo. La verdad es que lo del trabajo quedó en el trabajo y eso, ¿ya? Las instituciones también están al debe con las personas, sus trabajadores, ¿ya? En ese aspecto. Porque digamos que lo, las actividades de autocuidado deberían hacerse de manera más recurrente y más frecuente, y eso no sucede con el personal de salud mental, ¿ya? Ni con los centros de salud. Lamentablemente, cada vez se han ido acotando esos espacios para las personas, sobre todo que trabajan en salud mental, ¿ya? Y que atienden. Y lo otro es no sobrecargarse con tantos casos en el día a día, porque finalmente yo me voy a agotar y no voy a entregar quizás una atención óptima, ¿ya? Tratemos también de poner un límite y de dar una atención de calidad, quizás Perfecto. más tiempo con la persona y no tantos casos durante el día, ¿ya? Eso. Y bueno, el autocuidado mío siempre fue también salir, o sea, mi jornada laboral termina hasta cierta hora y ojalá salir, recrearse, eh, y lo que todo el mundo dice, ojalá hacer un poquito de actividad física, espacios de recreación, no sé si a ti te gusta ir a un bar, en fin, ¿ya? Perfecto. Ahí, humildemente, yo doy un tip de jugar básquet porque a mí me gusta el básquet. Y ahí lo comprueba nuestro amigo que tiene el nombre oriental, porque no sé de dónde es la verdad. Que ahí, si nos está viendo, por favor, que me escriba por interno. Y claro, eso es súper bueno porque con el deporte uno, no sé, a mí me pasa que uno grita, salta, se enoja, Sí, y bota todas las emociones, que como tú bien dices, cuando uno está cara a cara con la gente, uno está razonando, ¿sí? Está como pensando, ya, ¿cómo tengo que hacer esto después? Procedimiento, esto, y no está muy emocionalmente activo porque no tiene que estarlo, ¿sí? Hay otros tiempos para eso. eso. Y lo otro que me gustó mucho lo que dijiste, lo de salir. O sea, de repente, estimados colegas que nos están viendo, o profesionales del área de la salud, de cualquier área, caminar. Sí, de repente, yo me acuerdo que había gente que ponía audífonos y caminaba. Caminaba. Y también lo que yo escuchaba harto, como usan estas identificaciones, sacarse la identificación era como un símbolo como que ya, se fue la Grace del trabajo y llegó la Grace de la vida normal, ¿sí? Ese era como un tip que a mí me mandaron una vez muy bueno. Eh, Grace, ¿algo más? No, solamente, mira, quiero mencionar justamente a los lugares y las personas que en el fondo a nosotros nos colaboraron con sus espacios para hacer los conversatorios con las personas, ¿ya? No, Perfecto. no puedo dejar de mencionar a la Mónica Escobar, que es la presidenta de la Junta de Vecinos Los Almendros B,
la Chupayas, que ella prestó su casa, a la Solange Herrera, que es del Centro de Madres Sol de Granadilla, que también ahí hicimos conversatorios con las personas, y a Lucía Aceituno, que es la presidenta de un taller que se llama Las Amigas de Ruth, ¿ya? En esos Ujú. tres centros nosotros estuvimos haciendo conversatorios, reuniéndonos con las personas, siempre nos recibían con una oncecita, nos daban sus regalitos, en fin, ¿ya? Así que esos tres lugares, esas tres personas que mencioné, nos ayudaron a gestionar los espacios, eh, a convocar a las personas. Así que muy agradecida de ellas porque nos abrieron las puertas de sus centros y pudimos nosotros desenvolvernos como dupla. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Grace. Gracias por venir a este lugar virtual, ¿sí? Por encontrarnos. Y Sí, obviamente felicitarte ahí por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Cuando subimos la ficha habían varios comentarios que hablaban muy bien de ti, así que obviamente felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Y esperemos que no tengamos que recurrir a estos desastres naturales, mm, porque obviamente no, nadie los quiere, pero en el caso que ocurran, qué bueno que hayan profesionales como tú que se están preparando de manera preventiva para que cuando ocurran ya estemos listos para ir al combate, porque en verdad eso es combatir el desastre natural y hacer lo que se puede en el momento. Si los bomberos harán lo suyo, sí. los gobernadores, las autoridades políticas harán lo otro, los asistentes sociales hacemos otra cosa y así vamos haciendo un buen escenario. Eh, ¿Eso? ¿Algo más, Grace? Sí, mira, igual es importante mencionar que ojalá antes del verano hubiera más promoción en el aspecto de emergencias, quizás preparar un poco más a las personas, qué es lo que podrían, por ejemplo, preparar una mochila con los enseres necesarios, no sé, linterna, en fin, agua, eh, y dejarla en un lugar estratégico de la casa, cosa que toda la familia sepa que, oye, ahí está la mochila, qué sé yo, para en el fondo evacuar de manera inmediata, ¿ya? Claro. Y esto, que no, que ojalá hubiera más educación en estos contextos y más concientización. Ojalá poder educar mejor a las personas mayores, hacerlas entender también que es importante el tema de la evacuación, prepararlas, en fin, Sí. eso. En el vínculo, Grace, como una noticia buena, había un plan de emergencia en una de las sesiones y había que preparar ese kit de emergencia. Me acuerdo que le preguntaba a la gente qué es lo que guardaría. Claro, una botella de agua, kit de alimentos, linterna, ¿Mm? todas esas cosas. Pero además la gente decía, guardaría mis papeles médicos, Sí, guardaría la escritura de la casa. Entonces, igual sí. era bueno saber que la gente, por lo menos la gente mayor del vínculo de Quilpué, estaba bien concientizada sobre eso. ¿Sí? Sí, mira, la gente en el contexto de incendio lo que más extrañaba eran justamente esas como cosas simbólicas, por ejemplo, la fotografía. Eso, la foto, no, Sí, es terrible eso. sí, así que bueno, esperemos que este año no sea tan acontecido como los otros años y bueno, ahí va a tocar colaborar también, si es que eventualmente sucede algo desde el ámbito o profesional o como voluntaria. Perfecto. Ya ahí si necesita algo y te podemos ayudar en algo, Grace, cuenta con ello. Sí, lo decimos en abril, sí, que queda mucho para el verano, pero desde ya estamos haciendo Sí, prevención para el verano. sí. Mira, dice Catherine Briones, cariño Grace, Fran Salazar, que nos acompañó en todo el programa. Linda, Muchas gracias, Fran. sí. Muy buena la conversación, gracias. Así que nos estamos despidiendo. Muchas Ya pues gracias. Javier, gracias por el espacio, por la conversación. Me alegro mucho también que tengas tu propio espacio para, en el fondo, invitar a las colegas a que realicen este ejercicio de conversar y poder conocernos también. Claro, muchas gracias. Gracias, Grace. Y obviamente toda la gente que nos está siguiendo, atención, que acaban de salir los programas de la próxima semana. Y desde ya le adelanto que el día lunes vamos a estar conversando con el Centro de Uno de Juan Fernández. Hasta allá nos fuimos a Ah, buscar gente. ¿Sí? mira.
Y el día viernes vamos a estar conversando sobre un programa llamado SICO, que es pionero acá en Chile, que trata el síndrome confusional agudo. Si usted está confuso y no sabe qué es lo que es, lo esperamos el viernes para aclarar todas las dudas, ¿sí? Así que, Ya, Javier. eh, Toda la gente gracias, invita Grace. entonces. Toda la gente invitada, si tiene algo también, Grace, en lo que podemos ayudar, bienvenido sea. Saludo a toda la gente que se conectó, que se va a conectar. No olvide seguirnos, por favor, en el Geronto Javier. Y también ahí si nos quieren pedir algún dato de Grace, el Instagram de Grace es por-la-jones, -no-la-kelly. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Oye, ese Instagram, yo no tengo Instagram profesional, ¿ya? Así que ese es mi Ah, Instagram perfecto. mío. No tengo Ya, yo dos Instagram. No van a ya, encontrar perfecto. ninguna información profesional ahí, ¿ya? Pero Ya, cualquier situación, bueno, me contactan por interno, en fin. Acá también tú tienes mi WhatsApp. Y también a claro. disposición eventualmente si requieras que volvamos a realizar quizás alguna otra actividad, ¿ya? Perfecto. Gracias, Grace. Que tenga un buen fin Ya, de semana, que Javier, descanses. Autocuidarnos, sí, ahora este fin de igualmente semana. tú. Sí. Gracias, chao, chao, que Ya, esté Javier, que bien. estén bien. Gracias a todos los que vinieron. Los Gracias a la quiero. gente. Chao, chao.